Evangelio según San Mateo, capítulo 26. La conspiración contra Jesús. Después de exponer todas estas cosas, Jesús dijo a sus discípulos: Como ya saben, faltan 2 días para la Pascua, y el Hijo del Hombre será entregado para que lo crucifiquen. Se reunieron entonces todos los jefes de los sacerdotes y los líderes religiosos del pueblo en el palacio de Caifás, el sumo sacerdote, y con artimañas buscaban cómo arrestar a Jesús para matarlo, pero no durante la fiesta, decían, no sea que se amotine el pueblo. Una mujer unge a Jesús en Betania. Estando Jesús en Betania, en casa de Simón, que había tenido una enfermedad en su piel, se acercó una mujer con un frasco de alabastro lleno de un perfume muy caro, y lo derramó sobre la cabeza de Jesús mientras él estaba sentado a la mesa. Al ver esto, los discípulos se indignaron. ¿Para qué haces este desperdicio?, dijeron. Podía haberse vendido este perfume por mucho dinero para dárselo a los pobres. Consciente de ello, Jesús les dijo: ¿Por qué molestan a esta mujer? Ella ha hecho una obra hermosa conmigo. A los pobres siempre los tendrán con ustedes, pero a mí no me van a tener siempre. Al derramar ella este perfume sobre mi cuerpo, lo hizo a fin de prepararme para la sepultura. Les aseguro que en cualquier parte del mundo donde se predique este evangelio, se contará también en memoria de esta mujer lo que ella hizo. Judas acuerda traicionar a Jesús. Uno de los 12, el que se llamaba Judas Iscariote, fue a los jefes de los sacerdotes. ¿Cuánto me dan y yo les entrego a Jesús?, propuso. Decidieron pagarle 30 monedas de plata y desde entonces Judas buscaba una oportunidad para entregarlo. La cena del Señor. El primer día de la fiesta de los panes sin levadura, se acercaron los discípulos de Jesús y preguntaron: ¿Dónde quieres que hagamos los preparativos para que comas la Pascua? Él les respondió que fueran a la ciudad, a la casa de cierto hombre, y dijeran: El maestro dice, mi tiempo está cerca, voy a celebrar la Pascua en tu casa con mis discípulos. Los discípulos hicieron entonces como Jesús había mandado y prepararon la Pascua. Al anochecer, Jesús estaba sentado a la mesa con los 12. Mientras comían, dijo: Les aseguro que uno de ustedes me va a traicionar. Ellos se entristecieron mucho y uno por uno comenzaron a preguntarle: ¿Acaso seré yo, Señor? El que mete la mano conmigo en el plato es el que me va a traicionar, respondió Jesús. El Hijo del Hombre se irá, tal como está escrito de él, pero hay de aquel que lo traiciona. Más le valdría a ese hombre no haber nacido. ¿Acaso seré yo, Rabí?, dijo Judas, el que lo iba a traicionar. Tú lo has dicho, contestó Jesús. Mientras comían, Jesús tomó pan y lo bendijo, luego lo partió y se lo dio a sus discípulos, diciéndoles: Tomen y coman, este es mi cuerpo. Después tomó una copa, dio gracias y se la dio a ellos, diciéndoles: Beban de ella todos ustedes. Esto es mi sangre del pacto, que es derramado por muchos para el perdón de pecados. Les digo que no beberé de este fruto de la vid desde ahora en adelante, hasta aquel día en que beba con ustedes el vino nuevo en el reino de mi Padre. Después de cantar los salmos, salieron al monte de los olivos. Jesús predice la negación de Pedro. Esta misma noche dijo Jesús: Todos ustedes me abandonarán, porque está escrito: Heriré al pastor y se dispersarán las ovejas del rebaño. Pero después de que yo resucite, iré delante de ustedes a Galilea. Aunque todos te abandonen, declaró Pedro, yo jamás lo haré. Te aseguro, le contestó Jesús, que esta misma noche, antes de que cante el gallo, me negarás 3 veces. Aunque tenga que morir contigo, insistió Pedro, jamás te negaré. Y los demás discípulos dijeron lo mismo. Jesús en Getsemaní. Luego fue Jesús con sus discípulos a un lugar llamado Getsemaní y dijo: Siéntense aquí mientras voy más allá a orar. Se llevó a Pedro y a los 2 hijos de Zebedeo y comenzó a sentirse triste y angustiado. Esta es la angustia que me invade, que me siento morir, dijo. Quédense aquí y manténganse despiertos conmigo. Yendo un poco más allá, se postró rostro en tierra y oró: Padre mío, si es posible, no me hagas beber este trago amargo, pero no sea lo que yo quiero, sino lo que quieres tú. Luego volvió a donde estaban sus discípulos y los encontró dormidos.
¿No pudieron mantenerse despiertos conmigo ni una hora? Dijo a Pedro. Permanezcan despiertos y oren para que no caigan en tentación. El espíritu está dispuesto, pero el cuerpo es débil. Por segunda vez se retiró y oró. Padre mío, si no es posible evitar que yo beba este trago amargo, hágase tu voluntad. Cuando volvió, otra vez los encontró dormidos porque se les cerraban los ojos de sueño. Así que los dejó y se retiró a orar por tercera vez, diciendo lo mismo. Volvió de nuevo a los discípulos y dijo: ¿Siguen durmiendo y descansando? Miren, se acerca la hora. El Hijo del Hombre va a ser entregado en manos de pecadores. Levántense, vámonos. Ahí viene el que me traiciona. Arresto de Jesús. Todavía estaban hablando Jesús cuando llegó Judas, uno de los 12. Lo acompañaban una gran turba armada con espadas y palos, enviada por los jefes de los sacerdotes y a los líderes religiosos del pueblo. El traidor había dado contraseña: al que le dé un beso, ese es, arréstenlo. Enseguida Judas se acercó a Jesús y lo saludó diciendo: Rabí, y lo besó. Amigo, respondió Jesús, ¿a qué vienes? Entonces los hombres se acercaron y prendieron a Jesús. En eso uno de los que estaba con él extendió la mano, sacó la espada e hirió al siervo del sumo sacerdote cortándole una oreja. Guarda tu espada, le dijo Jesús, porque los que a hierro matan, a hierro mueren. ¿Crees que no puedo acudir a mi Padre y al instante pondría a mi disposición más de 12 batallones de ángeles? Entonces, ¿cómo se cumplirán las escrituras que dicen que así tiene que suceder? Y de inmediato dijo a la turba: ¿acaso soy un bandido para que vengan con espadas y palos a arrestarme? Todos los días me sentaba a enseñar en el templo y no me arrestaron, pero todo esto ha sucedido para que se cumpla lo que escribieron los profetas. Entonces los discípulos lo abandonaron y huyeron. Jesús ante el consejo. Los que habían arrestado a Jesús lo llevaron ante Caifás, el sumo sacerdote, donde se habían reunido los maestros de la ley y los líderes religiosos. Pero Pedro le siguió de lejos hasta el patio del sumo sacerdote. Entró y se sentó con los guardias para ver en qué terminaba aquello. Los jefes de los sacerdotes y el consejo en pleno buscaban alguna prueba falsa contra Jesús para poder condenarlo a muerte, pero no la encontraron, a pesar de que se presentaban muchos testigos falsos. Por fin se presentaron 2 que declararon: este hombre dijo: puedo destruir el templo de Dios y reconstruirlo en 3 días. Poniéndose en pie, el sumo sacerdote dijo a Jesús: ¿no vas a responder? ¿Qué significan estas denuncias en tu contra? Pero Jesús se quedó callado. Así que el sumo sacerdote insistió: te ordeno en el nombre del Dios viviente que nos digas si eres el Cristo, el Hijo de Dios. Tú lo has dicho, respondió Jesús, pero yo les digo a todos: de ahora en adelante ustedes verán al Hijo del Hombre sentado a la derecha del Todopoderoso y viniendo sobre las nubes del cielo. Has blasfemado, exclamó el sumo sacerdote, rasgándose las vestiduras. ¿Para qué necesitamos más testigos? Miren, ustedes mismos han oído la blasfemia. ¿Qué piensan de esto? Merece la muerte, contestaron. Entonces algunos escupieron su rostro y le dieron puñetazos, otros lo abofeteaban y decían: a ver, Cristo, profetiza, ¿quién te pegó? Pedro niega a Jesús. Mientras tanto, Pedro estaba sentado afuera en el patio y una criada se acercó. Tú también estabas con Jesús de Galilea, le dijo, pero él lo negó delante de todos diciendo: no sé de qué estás hablando. Luego salió a la puerta, donde otra criada lo vio y dijo a los que estaban allí: este estaba con Jesús de Nazaret. Él lo volvió a negar jurándoles: a ese hombre ni lo conozco. Poco después se acercaron a Pedro los que estaban allí y dijeron: ¿seguro que eres uno de ellos? Se nota por tu acento. Y comenzó a echarse maldiciones y juró: a ese hombre no lo conozco. En ese instante cantó un gallo. Entonces Pedro se acordó de lo que Jesús había dicho: antes de que el gallo cante, me negarás 3 veces. Y saliendo de allí lloró amargamente. Evangelio según San Marcos, capítulo 6. Un profeta sin honra. Salió Jesús de allí y fue a su tierra, en compañía de sus discípulos. Cuando llegó el sábado, comenzó a enseñar en la sinagoga.
¿De dónde sacas tales cosas?, decían maravillados muchos de lo que escuchaban. ¿Qué sabiduría es esta que se le ha dado? ¿Cómo se explican estos milagros que vienen de sus manos? ¿No es el carpintero el hijo de María? ¿Acaso no es el hermano de Santiago, de José y de Judas y de Simón? ¿No están sus hermanas aquí con nosotros? Y se escandalizaban a causa de él. Por tanto, Jesús les dijo: en todas partes se honra a un profeta, menos en su tierra, entre sus familiares y en su propia casa. En efecto, no puedo hacer allí ningún milagro excepto sanar a unos pocos enfermos al imponerles las manos. Y él se quedó asombrado por la falta de fe de ellos. Jesús envía a los 12. Jesús recorría los alrededores enseñando de pueblo en pueblo. Reunió a los 12 y comenzó a enviarlos de dos en dos, dándole autoridad sobre los espíritus malignos. Les ordenó que no llevaran nada para el camino, ni pan, ni bolsa, ni dinero en el cinturón, sino solo un bastón. Lleven sandalias, dijo, pero no 2 mudas de ropa. Y añadió: cuando entren en una casa, quédense allí hasta que salga del pueblo. Si en algún lugar no los reciben bien o no los escuchan, salgan de allí y sacúdense el polvo de los pies como un testimonio contra ellos. Los 12 salieron y exhortaban a la gente que se arrepintiera. También expulsaban a muchos demonios y sanaban a muchos enfermos, ungiéndolos con aceite. Decapitación de Juan el Bautista. El rey Herodes se enteró de esto, pues el nombre de Jesús se había hecho famoso. Algunos decían que Juan el Bautista había resucitado y por eso tenía poder para realizar milagros. Otros decían que era Elías y otros, en fin, afirmaban que era un profeta como los de antes. Pero cuando Herodes oyó esto, exclamó: Juan, al que yo mandé que le cortara la cabeza, ha resucitado. En efecto, Herodes mismo había mandado que arrestaran a Juan y que lo encadenaran en la cárcel. Herodes se había casado con Herodías, esposa de su hermano Felipe, y Juan había dicho a Herodes: no te es lícito tener a la mujer de tu hermano. Por eso Herodías le guardaba rencor a Juan y deseaba matarlo, pero no había logrado hacerlo, ya que Herodes temía a Juan y le protegía, pues sabía que era un hombre justo y santo. Cuando Herodes oía a Juan se quedaba muy desconcertado, pero lo escuchaba con gusto. Por fin se presentó la oportunidad. En su cumpleaños, Herodes dio un banquete a sus altos oficiales, a los comandantes militares y a los notables de Galilea. La hija de Herodías entró en el banquete y bailó, y esto agradó a Herodes y a los invitados. Pídeme lo que quieras y te lo daré, dijo el rey a la muchacha, y prometió bajo juramento: te daré cualquier cosa que me pidas, aun cuando sea la mitad de mi reino. Ella salió a preguntarle a su madre: ¿qué debo pedir? La cabeza de Juan el Bautista, contestó. Enseguida se fue corriendo la muchacha a presentarle al rey su petición. Quiero que ahora mismo me des en una bandeja la cabeza de Juan el Bautista. El rey se quedó angustiado, pero no quiso desairarla a causa de sus juramentos y en tentación a los invitados. Así que enseguida envió a un verdugo con la orden de llevarle la cabeza de Juan. El hombre fue decapitado a Juan en la cárcel y volvió con la cabeza en una bandeja. Se la entregó a la muchacha y ella se la dio a su madre. Al enterarse de esto, los discípulos de Juan fueron a recoger el cuerpo y le dieron sepultura. Jesús alimenta a los 5,000. Los apóstoles se reunieron con Jesús y le contaron todo lo que habían hecho y enseñado. Y como no tenían tiempo ni para comer, pues era tanta la gente que iba y venía, Jesús dijo: vengan conmigo ustedes solos a un lugar tranquilo y descansen un poco. Así se fueron solos en la barca a un lugar solitario, pero muchos los que vieron salir los reconocieron y desde todos los poblados corrieron por tierra hasta allá y llegaron antes que ellos. Cuando Jesús desembarcó y vio tanta gente, tuvo compasión de ellos, porque eran como ovejas sin pastor. Así que comenzó a enseñarles muchas cosas. Cuando ya se hizo tarde, se le acercaron sus discípulos y dijeron: este es un lugar apartado y ya es muy tarde. Despide a la gente para que vayan a los campos y pueblos cercanos y se compren algo de comer. Denle ustedes mismos de comer, contestó Jesús. Eso costaría más de 6 meses de trabajo, objetaron. ¿Quieres que vayamos y gastemos todo ese dinero en pan para darles de comer? ¿Cuántos panes tienen ustedes?, preguntó. Vayan a ver.
Después de averiguarlo dijeron: 5 y 2 pescados. Entonces les mandó que hicieran que la gente se sentara por grupos sobre la hierba verde, así que ellos se acomodaron en grupos de 100 y de 50. Jesús tomó los 5 panes y los 2 pescados, y mirando al cielo los bendijo. Luego partió los panes y se los dio a los discípulos para que se los repartieran a la gente. También repartió los 2 pescados entre todos. Comieron hasta quedar satisfechos, y los discípulos recogieron 12 canastas llenas de pedazos de pan y de pescado. Los que comieron fueron 5,000. Jesús camina sobre el agua. Enseguida Jesús hizo que sus discípulos subieran a la barca y se adelantaran al otro lado, a Betsaida, mientras él despedía a la multitud. Cuando se despidió fue a la montaña para orar. Al anochecer la barca se hallaba en medio del lago y Jesús estaba en tierra solo. En la madrugada vio que los discípulos hacían grandes esfuerzos para remar, pues tenían el viento en contra. Se acercó a ellos caminando sobre el lago e iba a pasarlos de largo. Los discípulos, al verlo caminar sobre el agua, creyeron que era un fantasma y se pusieron a gritar, llenos de miedo por lo que veían. Pero él habló enseguida con ellos y les dijo: «Cálmense, soy yo, no tengan miedo». Subió entonces a la barca con ellos y el viento se calmó. Estaban sumamente asombrados, porque tenían endurecido el corazón y no habían comprendido lo de los panes. Después de cruzar el lago, desembarcaron en Genesaret y atracaron allí. Al bajar ellos de la barca, la gente enseguida reconoció a Jesús. Lo siguieron por toda la región y a donde oían que él estaba. Le llevaban en camillas a los que tenían enfermedades, y donde quiera que iba, en pueblos, ciudades o campos, colocaban a los enfermos en las plazas. Les suplicaban que les permitieran tocar siquiera el borde de su manto, y quienes lo tocaban quedaban sanos. Evangelio según San Marcos, capítulo 7. Lo puro y lo impuro. Los fariseos y algunos de los maestros de la ley que habían llegado de Jerusalén se reunieron alrededor de Jesús y vieron a algunos de sus discípulos que comían con manos impuras, es decir, sin habérselas lavado. En efecto, los fariseos y los demás judíos no comen nada sin primero cumplir con el rito de lavarse las manos, ya que están aferrados a la tradición de los líderes religiosos. Al regresar del mercado, no comen nada antes de lavarse, y siguen otras muchas tradiciones tales como el rito de lavar las copas, jarras y bandejas de cobre. Así que los fariseos y los maestros de la ley preguntaron a Jesús: ¿por qué no siguen tus discípulos la tradición de los líderes religiosos en vez de comer con manos impuras? Él contestó: tenía razón Isaías cuando profetizó de ustedes, hipócritas. Según está escrito: este pueblo me honra con labios, pero su corazón está lejos de mí. En vano me adoran, sus enseñanzas no son más que reglas humanas. Ustedes han desechado los mandamientos divinos y se aferran a las tradiciones humanas. Y añadió: qué buena manera tienen ustedes de dejar a un lado el mandamiento de Dios para mantener su propia tradición. Moisés dijo: honra a tu padre y a tu madre, y también el que maldiga a su padre o a su madre será condenado a muerte. Ustedes, en cambio, enseñan que un hijo puede decir a su padre o a su madre: cualquier ayuda que pudiera haberte dado es corbán, es decir, ofrenda dedicada a Dios. Y en ese caso, ustedes ya no le permiten hacer nada por su padre ni por su madre. Así, por la tradición que se transmiten entre ustedes, anulan la palabra de Dios y hacen muchas cosas parecidas. De nuevo Jesús llamó a la multitud y dijo: escúchenme todos y entiendan. Nada de lo que viene de afuera puede contaminar a una persona. Más bien lo que sale de la persona es lo que lo contamina. Después de que dejó a la gente y entró a la casa, sus discípulos le preguntaron sobre la comparación que había hecho. ¿Tampoco ustedes pueden entenderlo?, dijo Jesús. ¿No se dan cuenta de que nada de lo que entra en una persona puede contaminarla? Porque no entra en su corazón sino en su estómago y después va a la letrina. Con esto Jesús declaraba limpios todos los alimentos. Luego añadió: lo que sale de las personas es lo que contamina, porque dentro del corazón humano salen los malos pensamientos, la inmoralidad sexual, los robos, los homicidios, los adulterios, la avaricia, la maldad, el engaño, el libertinaje, la envidia, la calumnia, la arrogancia y la necedad.
Todos estos males vienen de adentro y contaminan a la persona. La fe de una mujer sirofenicia. Jesús partió de allí y fue a la región de Tiro. Entró en una casa y no quería que nadie lo supiera, pero no pudo pasar inadvertido. De hecho, muy pronto se enteró de su llegada una mujer que tenía una pequeña hija poseída por un espíritu maligno. Así que fue y se arrojó a sus pies. Esta mujer era griega, sirofenicia de nacimiento, y le rogaba que expulsara al demonio que tenía su hija. «Deja que primero se sacien los hijos», respondió Jesús, «porque no está bien quitarle el pan a los hijos y echárselo a los perros». «Sí, Señor», respondió la mujer, «pero hasta los perros comen debajo de la mesa las migajas que dejan los hijos». Jesús dijo: «Por haberme respondido así, puedes irte tranquila, el demonio ha salido de tu hija». Cuando ella llegó a su casa, encontró a la niña acostada en la cama. El demonio ya había salido de ella. Jesús sana a un sordomudo. Luego regresó Jesús hasta la región de Tiro y se dirigió por Sidón al lago de Galilea, internándose en la región de Decápolis. Allí llevaron a un sordo tartamudo y suplicaron que pusiera la mano sobre él. Jesús lo apartó de la multitud para estar a solas con él. Puso los dedos en sus oídos y tocó su lengua con saliva. Luego, mirando al cielo, suspiró profundamente y dijo: «Éfata», que significa ábrete. Con esto se abrieron los oídos al hombre, se destrabó su lengua y comenzó a hablar normalmente. Jesús ordenó que no se le dijera a nadie, pero cuanto más se los prohibía, tanto más lo seguían propagando. La gente estaba sumamente asombrada y decía: «Todo lo hace bien, hasta hace oír a los sordos y hablar a los mudos».